Bueno, de aquí a final de año tenemos apenas un mes para buscar deducciones en la próxima declaración de la renta, en la renta que se presenta el año que viene. Los técnicos de Hacienda detallan hasta 10 que podemos hacer para ahorrar hasta 3.600 euros. Las aportaciones a planes de pensiones, pagos a ONGs, tener una cuenta ahorro para montar una empresa. Son algunas de las formas de desgravar Hacienda que vamos a analizar a continuación para ver si tienen la suerte de poder acogerse a alguna. José Ramón Barrera es socio de ASAP, Servicios Fiscales y Legales. Nos acompaña esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Un día más. Bienvenido. 10 deducciones que están al alcance de todos o solo para determinadas empresas o determinados empresarios. No, al alcance de todos, que tengan evidentemente recursos y que de alguna manera tengan la obligación de presentar la declaración, que es quizás la mayor dificultad en la que nos estamos encontrando en estos momentos, teniendo en cuenta pues la situación de crisis y la situación sobre todo de desempleo y de escasas rentas del trabajo. Pero sí que es verdad que aún quedan algunas oportunidades que pueden minorar la carga de cara a la declaración del año que viene, que es la de este año, porque siempre tendemos a confundir que como presentamos en junio, pues no, es la declaración del 2013, y como siempre repetimos, cuando venimos a hablar en esa fecha de la declaración de la renta, lo ideal es valorar nuestra situación en estos tiempos, en estos días, antes de que llegue el 31 de diciembre. Formas de desgravar, la más conocida de ellas, aunque es verdad que ha perdido cierta fama o dicen que ya no es lo que era, pero bueno, ahí están los planes de pensiones, ¿no? Sí, sí, siguen estando casi con la misma regulación de antaño, de origen, con una posibilidad de deducir, de aportar hasta 10.000 euros, 12.500 si tenemos más de 52 años, pero lo cierto es que, como decía antes, el hecho de que tengamos que aportar al plan de pensiones, el desembolso que supone pagar el plan de pensiones en la situación en la que nos encontramos, pues ha frenado, quizás el atractivo ya no es lo que era, ¿no? Y a partir de ahí, pues dependerá lo que nos ahorremos de la situación que nosotros tengamos. Pensemos que aportar al 10.000 euros un plan de pensiones no es que dejemos de pagar 10.000 euros en nuestra declaración de la renta, eso va a depender del porcentaje que nosotros tengamos que pagar la Hacienda por nuestros dineros. Por tanto, si nosotros estuviéramos en un entorno del 20% de esos 10.000 euros que aportamos, pues nos vamos a ahorrar 2.000. Eso también es una cuestión que evidentemente marca, porque para ahorrarte 2.000 tienes que desembolsar 10.000 y además inmovilizarlo por un largo plazo. Entonces, esas cuestiones son las que están frenando más las actuaciones en estos días. El caso es que hay que asesorarse, hay que tener bien claro lo que uno invierte el dinero y lo que le puede revertir luego, porque para eso se lo está gastando. En planes de pensiones vemos que tampoco es demasiado rentable, pero luego está la deducción por la vivienda habitual, esa que siempre hay dudas porque van cambiando las leyes, pero todavía se puede deducir por tu vivienda, está en vigor para esta próxima declaración. Exactamente, para todos aquellos que de alguna manera pues lleven a cabo la inversión en este año o ya la hayan realizado con anterioridad y por tanto mantengan un poco el estatus que habían adquirido. Por ahora seguimos disfrutando de la deducción. Recordemos que en principio serían el 15% de las cantidades desembolsadas con un máximo de 9.000 euros de lo desembolsado, con lo cual nos podría generar un ahorro del orden de los 1.300 euros aproximadamente. Pero sí que es verdad que esto no es una cuestión digamos, a planificar, que es como lo llamamos nosotros, sino es una cuestión a considerar, porque no nos vamos a comprar ahora una vivienda, no es una actuación que hagamos es profeso para, de alguna manera, mejorar nuestra declaración. Ya la tenemos y es considerarla dentro de nuestro esquema de gravamen. Y luego está la cuestión de las obras de rehabilitación de la vivienda, que también era una de las novedades, y también a lo mejor cambiar la vivienda para adaptarla a una persona con discapacidad, todo eso también desgrava. Todo eso lo que a lo mejor uno ha hecho esa obra y no se da cuenta de, por ejemplo, eso de adaptar una vivienda a la discapacidad. Está contemplado. Exactamente. Es una cuestión de valoración, digamos. Lo hemos realizado muy probablemente durante todo el año 2013 y son las cuestiones que tenemos que considerar a la hora de hacer nuestros cálculos y nuestra cuenta con Hacienda. ¿Qué ocurre si, y ahora se ha dado mucho el caso, uno ha montado su propia empresa, bien sea como autónomo o como empresario de una pyme? ¿Tiene también deducciones a este respecto? Quizás sea uno de los aspectos más a destacar y donde estamos incidiendo, que son las novedades, que evidentemente es lo que queda. El plan de pensiones es muy conocido, como decíamos, y por tanto no se nos va a escapar, porque además nos bombardea la publicidad, pero todas aquellas novedades que surgen, pues precisamente por eso, porque son novedades y el ámbito de los impuestos es tan así como opaco, pues se nos pueden escapar. Y sin embargo, dentro de los esfuerzos, digamos, que hace el gobierno para relanzar la actividad económica y el emprendimiento,
pues ha establecido deducciones para quienes se lancen a montar su propia empresa y evidentemente también llevan a cabo la contratación de determinados empleados o mantengan el empleo. Aquí donde creo yo que está quizás el foco de atención para que eso no se nos escape. Quienes hayan llevado a cabo la constitución de una nueva empresa y de alguna manera hayan desembolsado capitales suscribiendo acciones, pues tienen la posibilidad de deducir hasta 10.000 euros, con lo cual pues evidentemente eso sí que es bastante atractivo, porque además vemos que en la práctica se está concurriendo, se está produciendo. Entonces ahí es una cuestión a resaltar. Después está la contratación del primer trabajador. Esa contratación del primer trabajador también se ha establecido que puede dar lugar a la deducción, a la reducción de hasta 3.000 euros en el supuesto caso de que se produzca en este 2013. Y por último está el mantenimiento del empleo que traíamos, la creación de empleo, que me permite reducir, digamos, añadir un gasto de un 20% de mis beneficios, con lo cual también viene a ser un aspecto a considerar dentro de ese esquema que estamos ahora valorando. Luego estaban las novedades que hablamos en su momento y que a lo mejor pues, alguien se ha decidido a invertir en bolsa en este año, y también de alguna manera se pueden compensar las pérdidas. Yo como no invierto, pues no sé exactamente, pero por si hay alguien que lo haya hecho, sí. ¿Cómo puede beneficiarle en la declaración de la renta? Ahí la cuestión sería intentar ver la cartera, como la tengo, y si tengo títulos que evidentemente algunos han ganado y otros han perdido, pues intentar realizarlos si desde el punto de vista financiero y su asesor financiero lo marca, porque hay veces que la pauta fiscal no es la que debería de seguirse. Pero sí que es verdad que si he perdido en bolsa y por otro lado he ganado con alguna otra venta de activo, pues lo interesante sería vender, porque la renta que yo he obtenido, el beneficio que yo he obtenido por un lado, lo puedo compensar por el otro y entonces ahí resultaría neutral. A mí me llama la atención a veces lo interpretables que son las normas incluso en materia fiscal. Es decir, uno piensa y dice, no, acaba de usted de comentarlo, bueno, esto también depende de cómo lo vea el que lleva la cartera o el asesor fiscal. Claro, hay cuestiones interpretables, lo malo es que si Hacienda lo interpreta de otra manera, estamos perdidos. Sí, es el principal problema y por eso también, digamos, abocamos para que cuando llevamos a cabo una actuación de este tipo, pues se analicen las cuestiones desde el punto de vista de la ley y del reglamento fundamentalmente, que es lo que aplica, y evitemos el comentario de pasillo, porque muchas veces oímos, no, es que a mí me dijeron que yo podía, ¿no? A ti te dijeron que tú podías, pero no hay un soporte, y evidentemente es precisamente y especialmente en el campo tributario es donde más se da la interpretación de la norma jurídica, y nosotros actuamos de una manera entendiendo razonablemente esa norma y después hay otra interpretación por parte de las autoridades que vienen las consecuencias. Y ahí donde dicen el fraude fiscal, por eso nosotros también muchas veces, no, hay un fraude fiscal enorme y se levanta. Bueno, ese fraude fiscal simplemente puede derivar porque hemos interpretado mal la norma según el criterio de Hacienda, y después los tribunales nos dan la razón y no era fraude fiscal, con lo cual efectivamente es un riesgo. Claro, y lo va a interpretar a su favor siempre que pueda. O sea, bueno, o con prudencia. Pues hagámoslo con prudencia, ¿no? Y aún así tenemos el riesgo de caer en la tentación. Bueno, pues si actuamos con diligencia debida, por lo menos nos ahorramos la sanción. Porque probablemente mucha gente no haya invertido en bolsa, de los que nos estén viendo, pero probablemente muchos sí hayan decidido participar con alguna ONG, porque estamos en una situación muy complicada, y habrán dicho, bueno, pues algo puedo dar. Y es que puede ser que no sepan que también pagar a una ONG, contribuir, por poquito que sea, también supone además importante, ¿no? Hasta un 25% de lo donado, sí. O sea, si vamos a entidades del corte, bueno, que conocemos, Cruz Roja, las infantiles, UNICEF, ¿sí? Eso tiene la deducción que se llama deducción por donativos a entidades que, bueno, no tienen fines lucrativos, y en este caso, pues permite que nuestra declaración de la renta tenga un descuento del 25%. Oiga, si lo que ha ganado uno en la vivienda a la hora de vender, aunque claro, eso de ganar ahora vendiendo la vivienda es un momento malo, pero bueno, se va a dar lo menos, ¿no? Pero si ocurre de esa manera, pongamos que es una vivienda muy antigua, si lo reinvierte en otra vivienda, ¿está exento de pagar? Está exento de pagar la ganancia, sí. ¿Pero tendría que comprarla ya en este año? No, tiene un plazo de 3 años, eso es lo que se denomina la exención por reinversión de la vivienda habitual. Si nosotros ganamos, por ejemplo, 100, pero el precio de la venta ha sido 1.000, recordemos que tenemos que invertir 1.000 en la adquisición de esa nueva vivienda, para lo cual nos dan un plazo de 3 años. Incluso podríamos ir a un año atrás y si habíamos adquirido una vivienda en el pasado, esa la podemos convertir en nuestra vivienda habitual, que sería nuestra residencia habitual durante el próximo 3 años desde que la ocupamos, y evidentemente nos permitiría que los 100 que hemos ganado en la venta no tengamos que incluirlo en la declaración y nos ahorremos un importante, claro, cuota. Si no hay plusvalía no se... Si no hay plusvalía no hay... el impuesto es sobre la renta, entonces a la medida en que no hay renta no hay impuesto. A partir de ahí es donde tenemos que movernos. Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado un día más. Hablaremos seguramente, si no antes, cuando llegue la declaración, y a lo mejor de los planes de pensiones también tendremos que hablar en algún momento para ver realmente las ventajas y sobre todo en lo que hay que fijarse, ¿no? Que siempre hay muchas personas que se quedan a lo mejor con esa duda. Muy gracias. Bien. Muchísimas gracias. Buenos días.